Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el amparo. El amparo, su caracterización del amparo directo sería que procede únicamente cuando existe una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio. La segunda es cuando se tramita solo en una instancia. Esto quiere decir en contra de una determinación. No procede el recurso alguno, salvo las excepciones que establece la ley. El tercer punto es, antes de acudir al juicio de amparo directo, se debe agotar previamente los recursos ordinarios que establece nuestra ley. Mm, bueno, ya sea de la materia, por virtud de los cuales el acto que se reclame puede ser modificado o incluso revocado. El segundo punto es las normas constitucionales que rigen el amparo directo. Aquí hablamos sobre el artículo 103 y 107 que está en nuestra ley de amparo y que nos dice también sobre nuestra Carta Magna que establecen que el amparo se debe utilizar para resolver controversias, ya sea por normas generales, actos u omisiones de la actividad que vienen los derechos humanos, que ya son reconocidos, y las garantías que son otorgadas para nuestra protección. Por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El tercer punto sería su procedencia. La procedencia es contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan a fin al juicio. Em, yo diría que es como la protección. Después el cuarto punto es la substanciación del amparo directo. Aquí vemos que se presenta ya sea directamente ante la autoridad, que con su acción o omisión como tal nos representa mm, nuestros derechos humanos, que igual se le llama la autoridad responsable, eh, a la que remitirá la demanda de amparo directo, o sea, con el expediente principal, e igual van los anexos a la oficialía de partes, que son, bueno, que aquí entran los tribunales colegiados de circuito, para que a su vez el tribunal por cuestión de turno le corresponda. Los sujetos que le interponen, yo pienso que es, bueno, el quejoso, la autoridad responsable, el interesado, el Ministerio Público y el siguiente punto son las autoridades ante quien se interpone. Considero que son, bueno, se interpone ante el juez de distrito, el tribunal colegiado de circuito, los juzgados de distrito, así como también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es muy importante. El segundo punto, digo, el siguiente punto es amparo por la vía del hecho. Por ejemplo, si el tribunal receptor se niega a tramitar el recurso y se puede, el, bueno, ya sea el perjudicado, bueno, me imagino que es el quejoso, recurrir de amparo por la vía del hecho ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia. El siguiente punto son los términos. Aquí, bueno, en el artículo no, el artículo 17 de la Ley de Amparo nos dice que para presentar la demanda de amparo es de 15 días. El siguiente punto sería lo que son los alegatos.
los alegatos serían, no, los requisitos. Los requisitos de la demanda es, por ejemplo, mm, nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, las autoridades responsables, los actos, bueno, el acto reclamado, los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir la verdad. Eh, un punto importante son los conceptos de la violación, que es cuando violan nuestros derechos, por ejemplo, de la libertad, de la expresión, todo eso. Y por último, precisar en tu caso las violaciones de competencias federales o también como las locales. El siguiente punto es la sustanciación. Aquí en el artículo 179 de nuestra ley de amparo nos dice que el presidente del tribunal colegiado del circuito estará a cargo bueno, deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda. Entonces, previene al quejoso para que su regularización o igual la desecha por encontrar el motivo que manifestó e indudable de la improcedencia. El siguiente punto sería la suspensión del acto. Aquí nos dice que si no se solicita, bueno, no se otorga, igual es importante mencionar al juzgador mm, por encontrar el motivo. No, bueno, es mencionar al juzgador los efectos que puede darle a dicha suspensión y así a la procedencia de la misma. El siguiente punto es la radicación del acto. Aquí la radicación es el acuerdo por el cual el juez decide o ordena que la averiguación previa quede, como su nombre dice, radicada en su juzgado y que se le abra el número del expediente que ya sea correspondiente. El siguiente punto sería la ampliación sobre los hechos. Aquí considero que puede hacerse siempre y cuando no transcurran los plazos para su presentación y será a partir de que el quejoso tenga el conocimiento de los actos de la autoridad que guarde en relación estrecha con los reclamados eh, en la demanda que ya había mencionado. Esa sería la demanda inicial, sería por un escrito. Después siguen las pruebas. Aquí las encontramos en nuestro artículo de ley de amparo, que es el 75. Por ejemplo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, ya sea reclamado, se apreciará tal y como aparezca ante nuestra autoridad responsable, que es el que no se admitirán ni se tomarán, ya sea en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la dicha autoridad. Por ejemplo, el otro punto, el órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que se estiman necesarias para la resolución del asunto. Después siguen los alegatos. Aquí los encontramos, bueno, en el artículo 181 de nuestra ley de amparo. Encontré que si el presidente del tribunal colegiado de circuito mm,
que no encuentran el motivo de improcedencia o del efecto en escrito de demanda, o también si fuera ya sea subsanado, mm, bueno, admitirá y mandará notificar a las partes, que es el quejoso, y puede entrar igual al tercero. Después otro punto sería, bueno, seguimos con los alegatos. Los alegatos también es el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días se presenten sus alegatos o promuevan en amparo adhesivo. Por otro artículo que menciono es el artículo 183 de nuestra ley de amparo, que se habla de los plazos bueno, de nuestro artículo 181 que es anterior, que lo mencioné. Eh, Dentro de los 3 días siguientes, el tribunal colegiado aquí turnará el expediente y yo pienso que lo lleva al magistrado y es el que lo va, con el que le corresponda y lo va a calificar, si lo admite lo desecha y si procede se lo manda al juez. Bueno, igual hablo de que formule el proyecto de la resolución, ya sea dentro de los 90 días siguientes, el auto del turno que se hace a las veces de citación para la sentencia. Es cuando ya va a entrar, bueno, el siguiente paso ya sería la sentencia. La sentencia lo encontramos en nuestro artículo 73 de la ley de amparo. Aquí, por ejemplo, mm, que se pronuncien en los juicios de amparo solo que se ocuparen de los individuos particulares o de las personas que incluso son morales o igual físicas, que sean privadas o oficiales y que lo hubieran solicitado, limitándose, por ejemplo, aquí sería ampararlos y como ya dije anteriormente, puede ser como una protección, o sea, protegerlos. Se procede en el caso especial sobre el que verse la demanda. Por ejemplo, el Pleno y las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, deberán hacer públicos los proyectos de las sentencias. O sea, se unen y serán, bueno, ahí van a discutir en las sesiones que sean correspondientes y como tal, cuando menos 3 días de anticipación mínimo. Ya sea la publicación de las listas de los asuntos que así se resolverán. Por ejemplo, nuestra sentencia debe de contener, eh, por ejemplo, el primer punto sería la fijación clara y precisa de nuestro acto reclamado. El segundo punto sería mm, el análisis, ya sea sistemático o de todos los conceptos, bueno, de todos los conceptos de la violación o en caso de todos sus agravios. El tercer punto mm, sería la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. El cuarto punto sería las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para poder conceder o negar o, bueno, por último, sobreser. El quinto punto sería los efectos en que se traduce la concesión de nuestro amparo y el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Que se hicieran valer, em, bueno, ya sean los términos precisos en que se deba pronunciarse la nueva resolución.
último punto sería los puntos resolutivos en los que exprese como tal mm, el acto de una norma u omisión por el que se procede o niegue o sobre el amparo y cuando sea el caso de los efectos de la concesión en la congruencia por la parte considerativa. Y por último, los efectos, sus efectos serían cuando el acto reclamado, ya sea de carácter positivo, se restituirá el quejoso. Por ejemplo, sería la parte demandada en el pleno de goce del derecho, o sea, que es el derecho violado, así supongamos, que sea restableciendo los casos al Estado que guardaban antes de de la violación. Otro sería cuando el acto reclamado, ya sea de carácter negativo o implique una omisión o incluso obligar a la autoridad mm, ya sea responsable a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Y bueno, considero que hay dos tipos de violación, el de fondo y bueno, hay dos tipos de conceptos, el de violación y el de fondo. Por ejemplo, el de violación nos habla sobre mm, que debe estar orientado ante el tribunal en la forma en que debió ser desahogada, en una determinada diligencia y en su caso la forma diversa a la prescrita por la ley. Eh, y bueno, el amparo considero que es una rama muy importante porque nos puede ayudar a la protección de las demás personas, por ejemplo, y poner a fin un juicio. Eh, y bueno, por ejemplo, un punto importante sería mm, que las personas, ahorita un punto son las mujeres que, mm, eh, por ejemplo, su derecho a la expresión, ya sea del aborto o de otro tipo de situación que ellas en general todos tenemos. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.